Si f de 3x es igual a 1/3 por f de x y f de 1 es igual a 3, ¿cuál es el valor de f de 3 menos f de 9? Entonces acá tenemos primero que determinar f de 3. Y nos dicen que f de 3x es igual a 1/3 de f de x. Por lo tanto, si queremos calcular f de 3, tenemos que de nuevo revisar qué valor tenemos que darle a x. Entonces 3x, queremos que sea 3, que queremos calcular f de 3 menos f de 9. Entonces, si acá yo despejo, tengo que dividir en 3, ¿cierto? Para despejar la x. Eso quiere decir que mi x tiene que valer 3 dividido en 3, que sería 1. Bien, entonces reemplacemos. Si quisiéramos calcular f de 3, tenemos que reemplazar x por 1. Me va a quedar 1/3 por, en vez de x, ponemos 1. Y ahí en el enunciado me dicen que f de 1 es 3. Por lo tanto, me va a quedar 1/3 por eso que es 3. Y 1/3 por 3 es igual a 1. Por lo tanto, f de 3 es 1. Luego tengo que calcular f de 9. Entonces ahora quiero que esas 3x van a corresponder a 9. Divido 3 en ambos lados, ¿cierto? Para despejar la x. 9 dividido en 3 es 3. 3 por 3 me da 9, ¿cierto? Y ahora si quiero calcular f de 9, la x tiene que valer 3. Entonces esto va a ser 1/3, ¿cierto? Por f y en vez de x, 3. Y resulta que acabamos de calcular que f de 3 es 1, así que reemplazamos f de 3 por 1. Y 1/3 por 1 va a ser 1/3. Por lo tanto, f de 9 es igual a 1/3. Y luego me piden f de 3 menos f de 9. Y f de 3 sacamos que era 1. F de 9 es 1/3. Y 1 menos 1/3 es igual a 3 menos 1, ¿cierto? Para igualar denominador. Y eso va a ser 2/3, que sería la alternativa A.